Muy buenas tardes, estimados participantes. Damos inicio a estas microclases, iniciándonos con el tema de las nociones básicas de corriente alterna. Va a ser digamos, el inicio de este último curso. Voy a dar una breve explicación sobre cómo vamos a obtener nosotros los fundamentos para la obtención de corriente alterna. Pues, podemos visualizar en la lámina que tenemos un imán que se está moviendo y una bobina, o sea, un alambre enrollado y un voltímetro que podemos observar que está variando hacia la derecha y hacia la izquierda, dependiendo pues del movimiento del imán. Este es el principio, el fundamento básico de la generación de corriente alterna. Fíjense que él pasa por cero, toma valores negativos y después valores positivos, en la medida que el imán se va moviendo. Ese sistema es el fundamento de cualquier máquina eléctrica, o un generador de corriente alterna, o un alternador. Vamos a tener entonces un campo magnético fijo. Vamos a tener una máquina, un campo magnético fijo y unas espiras que van a rotar. Es el proceso inverso de lo que estamos viendo nosotros acá. Entonces, al tener el campo magnético fijo y hacer rotar las espiras, nosotros vamos a obtener un voltaje entre los extremos de la espira que está variando en el tiempo. Eso lo vamos a representar ahora con el uso de los números complejos y el uso de lo que vamos a llamar un vector rotatorio. Y en el lado izquierdo observamos un círculo, conocido ya por todos ustedes, que está rotando en sentido antihorario. Este círculo, si nosotros proyectamos la punta de ese vector, ¿sí?, a lo largo de este eje, nosotros observamos, ¿sí?, cómo se va a generar una función que está variando en el tiempo. Esta función que varía en el tiempo, ¿sí?, son funciones armónicas conocidas por todos nosotros como la función seno o la función coseno. De la manera matemática de nosotros representar la corriente alterna. Entonces, fíjense bien en cómo es el movimiento en cada uno de los cuadrantes de ese vector y cómo genera la curva respectiva en el lado derecho. Eso, digamos, es el funcionamiento. Este, este, este vector rotatorio es equivalente en una máquina a un conjunto de bobinas que están rotando en el interior de un campo magnético, basado en lo que vimos en la lámina anterior. Aquí vemos la diferencia que hay entre la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua, el voltaje se mantiene constante en la medida que va variando el tiempo. Es una función constante, por lo tanto no depende del tiempo. Y la corriente alterna sí fluctúa. La corriente alterna va fluctuando, toma valores positivos, ¿sí?, en el primer cuarto de ciclo que vimos en la lámina anterior de rotación, ¿sí?, toma un valor máximo que progresivamente va al otro
al otro cuadrante, se anula momentáneamente y toma valores negativos. Esta es una función que ahora depende del tiempo. Tiene sus características muy peculiares, ¿no? Ahí vemos que esto es la forma matemática de representar la función seno. En esta lámina vamos a explicar muy brevemente. Aquí tengo las distintas posiciones de una espira, ¿sí? Ya que hemos comentado anteriormente. Una espira que está rotando, una espira que rota en la presencia de un campo magnético. Entonces, por aquí va a pasar una corriente y por supuesto genera ese voltaje. Entonces fíjense que en la primer cuarto de vuelta, de lo que acabamos de indicar ahorita, tenemos una fuerza electromotriz inducida, ¿sí?, positiva, que toma un valor máximo en el punto B, cuando la espira está a 90 grados, ha rotado a 90 grados. Si la espira sigue rotando, es decir, el segundo cuadrante, es decir, entre 90 y 180 grados, entre 90 y 180 grados, se induce también una fuerza automotriz, pero la corriente cambia de sentido en la espira. Ese cambio de sentido en la espira se va a observar en esta parte, hasta que llega al punto C, que la espira ha rotado 180 grados, o sea, media vuelta. Momentáneamente en este punto se anula. Fíjense que estos valores son cero, igual que el inicio. Luego, en el tercer cuadrante, es decir, de 180 a 270 grados, la corriente está en ese mismo sentido, y toma valores negativos y alcanza un valor extremo a los 270 grados. Por último, el cuarto cuadrante entre 270 y 0 grados, ella comienza a crecer con valores negativos hasta que se anula. Es decir, que ha completado la vuelta, es decir, los 360 grados, que va a coincidir con 180 y con 0. Entonces, tengo 3 puntos en los cuales la función se va a anular momentáneamente. Si sigue la rotación de la espira, entonces se produce el resto de lo que es la generación o la inducción, y que vemos que es una función que tiene una periodicidad. Eso se dice que es una función periódica, ¿sí? Se va a repetir continuamente en el tiempo. Eso nos va a traer como consecuencia algunas propiedades básicas de esa onda, como la vamos a ver ahora acá. ¿Sí? Aquí tengo la generación de la onda, puede ser de voltaje o de corriente, y estos puntos donde se anula, acá, fíjense que aquí tenemos dos crestas. Esta longitud de cresta a cresta es lo que nosotros llamamos longitud de onda, dentro del marco de las propiedades de las ondas. Y el periodo es el tiempo que tarda en dar un ciclo o una vuelta. Normalmente en el árbol de la parte eléctrica hablamos nosotros un ciclo. Y aparte de acá, y completa el ciclo o una vuelta. A ese tiempo se le llama periodo de la onda. ¿Sí? El periodo de la onda. Entonces, fíjense las características o las propiedades de la onda, ya sea de tensión o de corriente. Luego tenemos la amplitud. La amplitud de la onda sería, digamos, esta altura que tengo acá. Yo puedo tener una amplitud de cresta a cresta, es decir, de este punto mínimo a este punto máximo, ¿sí? O esta amplitud. Esto va a cambiar, pues esto va a variar dependiendo del valor de voltaje o de corriente.
viendo los valores de voltaje o de corriente. Por último, tenemos la definición de la frecuencia, la función que vimos ahora, y esa frecuencia comúnmente, pues en términos de onda, de movimiento circular y todos esos estudios que ustedes han hecho en física, es el inverso del período. ¿Sí? El inverso del período. Ya habíamos dicho que el período es el tiempo que tarda en dar una vuelta o un ciclo. ¿Sí? Y entonces el inverso de eso sería la frecuencia, que lo podemos indicar como el número de ciclos por unidad de tiempo. El número de ciclos por unidad de tiempo. ¿Sí? Con esto terminamos con un ejemplo de ondas que tienen diferentes frecuencias. ¿Sí? Aquí tengo 3 ondas en un mismo intervalo de tiempo de 1 segundo. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una de 1 kilohertz. ¿Qué significa esto de 1 kilohertz? Esta es la unidad de frecuencia. ¿Sí? De 1 hertz, perdón. No kilohertz, sino 1 hertz. La unidad de frecuencia, que sería el número de vueltas por unidad de tiempo. En este caso sería el inverso del segundo, 1 sobre segundo. Y ese 1 sobre segundo es lo que nosotros vamos a abreviar de ahora en adelante como hertz. Y como múltiplos como kilohertz o megahertz. En la medida que se va haciendo mayor los valores de la misma. Entonces, aquí tengo 2 hertz. Dice que ahora tengo 2 cresticas acá. Y una de 4 Hz. Esa es la diferencia que hay entre la de 1 Hz y la frecuencia de 4 Hz. Tengo las 4 cresticas, tengo 2 cresticas y aquí tengo una. Bueno, con eso terminamos esta microclase como fundamentos básicos sobre la corriente alterna para iniciarnos posteriormente en el análisis de circuitos de corriente alterna. Espero que hayan comprendido esta pequeña y breve explicación. Saludos a todos y nos vemos en la próxima reunión.